Último tramo de la mañana en camino, seguimos escuchando la música de Charles Aznavour a modo de homenaje. No sé, Pedro, si estás saltando que murió Charles Aznavour, un hombre que marcó tantísimas generaciones, ¿verdad? De tantas partes del mundo que... Y con una voz única. Exacto. Y tan presente desde tan diversos lugares, ¿no? Sí, acompañó la vida de muchísimas generaciones. Creo que falleció con 94 años. 94, sí. La vida, no sé hasta qué edad cantó, pero sus discos y sus temas nos acompañaron toda la vida, ¿no? Hijo de padres armenios que huyeron de Armenia justamente por el genocidio, ¿no? Y bueno, se radicaron en París y ahí nació este muchachito que terminó siendo una voz referente de... Además grabó en todas las lenguas, ¿no? Son esos capos que... Sí. En la época que... Yo en aquella época de los 60 era más fan de Gilbert Bécaud. Claro. Me gustaba mucho. No, entiendo. Aznavour. Pero como que lo veía para un público, no sé bien, un público mayor, lo veía ya en aquella época. Sí. Y claro, una vida tan larga. Sylvie Vartan y Gilbert Bécaud. Bueno, con lo que estás dando cuenta de algo que antes se escuchaba mucho francés y mucho italiano por acá, ¿no? Y sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. No era raro conocer cantantes de... Bueno, y ahí tendría que ver mucho los programas musicales, ¿no? De las radios. No recuerdo quiénes eran, pero Castillo ya estaba, imagino, Rubén Castillo, ¿no? Uh-huh. Yo sé que, bueno, pasaban obviamente los Beatles y música inglesa, pero franceses e italianos. Rita Pavone acá causó furor en los 60 y bueno, había otros franceses, pasaron unos olvidos. Pedro, y un poco más acá en el tiempo, pero a ver, porque viste que se ha instalado un asunto por el cual la presunta corrupción protagonizada por hombres vinculados al gobierno de los K, estoy cortando grueso, ¿no es cierto? Es un asunto que ha tenido Uruguay como un lugar, parece frecuente y estratégico de dineros que llegan, etcétera. Sobre esta cuestión, el único aporte que yo trato de hacer es que me parece que advierto en algunas personas de buena fe y otras tendientes a jugar un rol político y hasta, ¿por qué no?, electoral, la idea que esto ocurrió con los K allá y ponerle la izquierda acá. Pero... es muy larga la historia. El hilo, ya que se habla de los hilos, es un poco más largo, ¿no? Hay como una función histórica que cumplió Uruguay y el sistema financiero uruguayo para proteger y canalizar capitales en general ilícitos, sea de la evasión fiscal, sean de gente perseguida que sacaba sus riquezas, sea de coimas o de negociados de distinta índole, especialmente de Argentina, pero también de Brasil. El caso, fíjate que en los 90 estalla el caso Collor de Mello, que fue un presidente brasileño, y toda la ramificación de las maniobras financieras y las maniobras con el oro, que estaba prohibido comercializarlo en Brasil, se hacía por sociedades creadas en Uruguay. Pero además, si uno la relación del sistema financiero uruguayo con el peronismo se remonta a mucho más atrás. Cuando Perón es destituido, es derrocado, tiene un banquero famoso que le manejaba su dinero, que se llamaba Jorge Antonio, que tomó como banquero de confianza su hombre. Jorge Antonio no era un banquero. Jorge Antonio era el hombre que le manejaba las finanzas a Perón cuando estaba en Madrid, después te hablo de la década de 50 y 60. Todo el dinero lo manejaba José Pedro Damiani, padre, ¿no? Sí.
con un banco panameño. Es decir, era público, que se canalizaba a través de un banco panameño que tenía sucursal en Montevideo, y que Damián era uno de los accionistas principales de ese banco. Se digamos, canalizaba todo el dinero del peronismo en el exilio y del peronismo en la resistencia, digamos, ¿no? Entonces es muy antigua. En 1948 se crean las sociedades anónimas financieras de inversión en Uruguay, que fueron la SAFI, la famosa SAFI, que duraron 59 años hasta el 2007, que fueron derogadas. Las SAFI simplemente tenían la obligación de pagar un tributo anual de $250 y no eran controladas. No eran controladas, es decir, que podía pasar cualquier volumen de dinero. Es decir, Uruguay se especializó en eso, hasta que empezó a ser mal visto a nivel internacional, y cuando vos como país sos mal visto a nivel internacional, se te empieza a complicar la obtención de créditos y la inserción internacional. Por eso creo que hizo bien el sistema político, el gobierno en el 2007, de derogar la SAFI, porque no le aportaban al país más que captar capitales de dudoso origen, por llamarlo de una manera. Y bueno, en aquellas épocas que nosotros trabajábamos en periodismo de investigación en los 90, las SAFI aparecían en todos los casos fuertes del menemismo, de la era menemista, y siguieron apareciendo. Por eso yo pongo en el tweet y siguieron apareciendo. Después, en las sociedades anónimas que no eran nominativas, que sí, que no se sabía quiénes eran los titulares. Es decir, nosotros averiguamos investigaciones y publicamos de gente que se le pagaban $1.000, $2.000 en Buenos Aires para venir en el día, abrir una sociedad anónima, ¿no? Comprar una sociedad anónima en un estudio jurídico en Ciudad Vieja, volverse de tarde y nunca más pisar Uruguay. Y esa sociedad, nunca más. La condición era que, mira, te ganás $2.000, $1.000, $5.000, venís, firmás y te vas, y nunca más pisas el Uruguay. Y esa sociedad hacía cualquier zafarrancho, y no había controles. Entonces, seguramente van a aparecer las evidencias, por ahora son testimonios que hablan de la ruta acá, que van para acá, que el dinero para acá, para allá. No es muy fácil esconder dinero, ¿no? Y tampoco es muy fácil borrar las huellas cuando vos haces girar el dinero en forma electrónica, que es lo que está pasando en el mundo. Los estados son mucho más lentos para reprimir que la velocidad que en una sola jornada de trabajo puede tener un grupo criminal moviendo dinero, producto del terrorismo, de lo que fuere, moviéndolo por el mundo para borrar sus huellas, ¿no? Entonces, es viejo. En el caso uruguayo, Uruguay, Panamá especialmente, se caracterizaron por ser los dos países del continente en el cual aportaban la ingeniería financiera, jurídico-financiera, para posibilitar el lavado del dinero de otros países. Las cuentas de Montesinos pasaron por Uruguay. Montesinos es aquel que está preso todavía, en vez de aquel fujimorista, ¿no? De Perú. Es decir, pasaba de Argentina, de Brasil, de Perú. Los negocios del Partido Popular, cuyo tesorero Bárcenas está procesado y está en el banquillo, y bueno, que motivó la caída del PP del gobierno, ¿no? Fue a través de sociedades uruguayas. Es decir, los negociados del Partido Popular en España fueron posibles por la ingeniería que algún estudio, que ahora no tengo presente el nombre, legalmente, porque son cosas que Uruguay lo que tenía fue en forma muy morosa, votando leyes para sancionar cierto tipo de maniobras, ¿no? Entonces las SAFI eran legales hasta que dejaron de serlo. Hoy nadie puede usar una SAFI. Hoy no hay sociedades anónimas que no se conozcan sus titulares. Todas las sociedades anónimas tienen que tener titulares reconocidos. Entonces,
este caso de la corrupción K, como se le llama, tiene fuertes antecedentes. Y me lleva a pensar que si hay tantas empresas comprometidas en el pago de sobornos, estamos frente a un fenómeno de corrupción endémica, estructural, que seguramente tiene raíces históricas muy, muy hondas, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro. Para diferenciar lo que es la corrupción estructural, la brasileña, por ejemplo, la de Odebrecht, con la corrupción puntual. Un funcionario que hace una maniobra, un funcionario público hace una maniobra puntual. Yo recuerdo, para agregar un dato, que cuando estalló la crisis política en Brasil, que terminó con la destitución de Dilma, yo recuerdo que acá Daniel Chaschetti dijo en este mismo micrófono, allí sentado donde estás tú, que estos asuntos tienen origen en esta corrupción estructural y generalizada, instalada, tienen origen en la opacidad que había con relación al funcionamiento de los partidos, ¿no es cierto? De los partidos como tal siempre, y en particular de cara a las elecciones, ¿no? Y por lo tanto él señalaba algo que, viendo la dimensión de lo que ocurría allá y lo que estaba pasando acá, parecía como un poco exagerado. Es decir, y cuidado que Uruguay no solo no está ajeno a esos temas, sino que tiene problemas de carácter similar, ¿no? Es decir, una idea de que no nos hagamos los nunca vistos, los crack, lo que acá estamos. A propósito, Uruguay ha hecho esfuerzos en algo que a vos te resulta muy caro, ¿verdad? Que es la transparencia del funcionamiento de los gobiernos en general, de los estados en particular, de los partidos políticos muy particularmente, y particularmente aún en el marco de las campañas electorales, como algo que no te cura para siempre y de todo, pero por lo menos evita a que la corrupción se haga estructural, permanente y casi como única salida para unos y otros, ¿no? Para que no sea estructural, básicamente tienen que funcionar las instituciones. No solo tiene que haber buenas leyes, tiene que haber buenos controles, tienen que funcionar las instituciones. Si hay una denuncia fuerte de un caso de corrupción, tiene que haber un fiscal que actúe. Claro. Si un ciudadano presenta una denuncia, tiene que haber un fiscal que la recepcione. Si un parlamento, si un grupo de parlamentarios o el parlamento todo entiende que una investigación política merece tener repercusión a nivel judicial, entrega los antecedentes a la justicia. La garantía, lo que nos puede todavía diferenciar de otros países, es que hay reflejo. Es decir, hay reflejo porque hay separación de poderes que funciona con problemas, pero funciona. Y hay hay libertad de prensa que puede ser bien usada, mal usada, claro, regularmente usada, pero hay libertad de prensa. Y entonces, sin libertad de prensa, vos fíjate que Guatemala hoy está atravesando problemas de corrupción muy agudos. Se forma un grupo con respaldo de Naciones Unidas y no lo dejan entrar, lo expulsan de Guatemala. Es decir, si expulsan a representantes de organismos internacionales, ¿qué puede quedar? ¿Qué grado de independencia puede quedar para un fiscal dentro de Honduras? ¿Qué grado de independencia puede quedar para un periodista de investigación en Guatemala? En Honduras también pasa lo mismo. ¿Qué grado de independencia puede tener un periodista para investigar un caso de corrupción en Guatemala? Entonces, el problema es... Sendí gastó unas pilchas, dicen, no sé, sí, con dineros públicos. La ministra sueca gastó un Toblerone, compró un Toblerone. Bueno, lo importante es que reaccionó el sistema. Es decir, más allá del volumen de la maniobra o del ilícito, lo importante es que haya reacción del sistema. Para que haya reacción del sistema, tenemos que tener niveles de democracia altos, satisfactoriamente altos. Y Uruguay se ha dicho recientemente en un ranking de un organismo inglés que no tengo presente ahora, no sé si es una publicación
que es una de las 5 democracias del mundo más completas. Entonces, cuando uno habla, yo tuve un diálogo hace pocos días con un grupo de salvadoreños representantes de organismos de contralor y anticorrupción, ¿no? Y conversábamos en eso. Yo los llevaba a ese terreno. Es decir, es muy importante luchar contra la corrupción en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, que son 3 países, cité 3 países, en Nicaragua, países centroamericanos con problema de corrupción alto. Sí, es importante, pero más importante desde mi óptica es asegurar que funcione la democracia en su país. Es decir, pues si no funciona la democracia, en México llevamos 9 meses del año, ¿no? Cerramos ayer 9 meses, 9 periodistas asesinados. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En las leyes anticorrupción? ¿En los controles de las leyes? ¿O está en que no hay un clima democrático y de libertades como para poder desarrollar investigaciones y prevenir y combatir, sancionar casos de corrupción? Pedro, la semana que viene te vas a Buenos Aires, pero después del lunes, ¿no? Sí. ¿O no? ¿O llegás para el lunes? No, llego el lunes. Ah, llegás el lunes. No, el lunes voy a estar en Buenos Aires, entonces no. Nos vemos el martes de la semana que viene. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, y a ver, y me pierdo una etapa de fútbol uruguayo y me reencuentro con fútbol uruguayo en Belvedere. ¿Por qué? Y porque después la siguiente etapa es el Liverpool Defensor. Está, porque ahora que claro, porque no sé por qué no lo hicieron entre semanas. Creo que por el Partido Nacional de Liverpool, ¿no? Por el pico. Sí. Y que se juega ahora esta semana. Se juega pasado mañana. ¿Y Liverpool Belvedere cuándo es entonces? Claro, el fin de semana que viene yo no estoy en Montevideo. Sí, perfecto. Y Defensor juega contra Wander, un partido precioso precioso. Pero la siguiente semana es Liverpool Defensor. ¿Pero vamos fin de semana o entre semana? No, se juega siempre fin de semana. Entendí que era fin de semana. Lo que yo no entiendo por qué no hacen una fecha entre semanas. ¿Y por qué crees entre semana? Y porque empieza el mundial femenino. Bueno. Hay que dejar la cancha libre para las muchachas. Para las muchachas. Bien, hay una nota muy interesante hoy en La Diaria a propósito. Valentina Predo, ¿no? Exacto. Bueno, mi querido Pedro, gracias. ¿Sabes que Juan está va a la escuelita de fútbol de La Escalinata todos los sábados? Este sábado ni loco, imagínate. ¿Quiénes son los docentes? No, no sé, la verdad que no sé cómo se llama. No, conozco cómo se llama, pero no conozco el apellido. Trabajan bien ahí, pero lo que te quiero decir es que entre el universo de chiquilines que hay 2 niñas. Y las niñas están como unas más, no hay una cuestión de la nena, es como que integradas al paisaje en forma armónica. Es el cuadro que jugó mi hijo mayor. La Escalinata, bueno, que hay que defender esos prestigios. Hizo todas las categorías. Es muy lindo. Y está bien empastada más la cancha, porque termina el entrenamiento y ponen cuerdas para que no se use. ¿Entendés? Ahí también estuvo el golero de Peñarol Ferro, no sé si te acuerdas. Sí, claro, Oscar Ferro. Bueno, y ahí está, y que creo que incluso ayudando, escuché alguna vez, Paulo Montero, que también jugó ahí. Mira. Bueno, en la esquina de la Ramble Montero, su calle. Gracias, Pedro. Señores, nos vamos. Bueno, te espero esta noche en el teatro, ¿sí? 20:30. ¿Sí? Bueno, a disfrutar. Ojalá que sí, después me contás.